Hola, bienvenida, bienvenido a QSR Lab, el laboratorio en redes sociales donde aprenderás a hacer investigación social. Continuaremos con este video pensando en nuestra serie de la cocina de la investigación cualitativa. Antes veíamos qué aparatos necesitábamos. Por un lado necesitamos el aparato epistemológico, por otro lado el aparato ético y en este video vamos a pensar en nuestro aparato metodológico, recordando en primer lugar que la metodología es la materialización de esa idea que solemos llamar nuestro problema de investigación. Miremos concretamente qué es la metodología o qué es el aparato metodológico. Bueno, pues podemos llamar metodología a este conjunto de métodos y técnicas y herramientas que pueden contestar nuestra pregunta de investigación. Es decir, que es gracias a la metodología que vamos a poder responder porque es nuestro cómo vamos a hacer la investigación. Sin ese cómo no podemos alcanzar el qué. En esa medida, pues está en permanente construcción el qué y el cómo. Muchas veces, cuando aterrizamos en nuestro aparato metodológico, nos damos cuenta que nuestras preguntas iniciales son muy ambiciosas. O por otro lado, que los elementos que contamos que tenemos para responderla nos permiten explorar un poco más allá de las preguntas iniciales. Por eso hay que construir siempre de la mano el qué, nuestro problema de investigación, con el cómo, es decir, nuestro aparato metodológico. ¿Para qué sirve entonces el aparato metodológico? Bueno, pues aquí ya lo estamos viendo de alguna manera. Sirve principalmente para contestar mi pregunta de investigación. Y contestar nuestra pregunta de investigación va a implicar por lo menos tres cosas. En primer lugar, va a implicar recoger datos empíricos. Y es aquí en mi aparato metodológico donde voy a decir cómo recogeré esos datos empíricos. También me sirve para delimitar mi observación a partir de mi pregunta. ¿Cómo entonces voy a hacer esa delimitación? Hace parte de mi aparato metodológico. Y finalmente es muy importante el método para poner a prueba mi hipótesis. A diferencia de otros oficios, el oficio de ser investigadora e investigadores someter permanentemente nuestras ideas, nuestras planeaciones y nuestros argumentos de investigación a prueba. Y muchas veces nos podemos encontrar con que no era como lo pensábamos. El método nos sirve para esta prueba, para dar elementos concretos y decir si lo que inicialmente estábamos pensando se sustenta a la luz de la teoría y a la luz de los datos empíricos. En esa medida, el aparato metodológico es sin duda la forma de aterrizar, de tener un techo concreto a esta idea, a este avión que llamamos problema de investigación. Pensemos finalmente entonces en cuáles son los elementos de nuestro aparato metodológico. Podremos reconocer tres principalmente. Tenemos por un lado el enfoque de nuestra investigación que puede ser de diversas formas. Si queremos un enfoque cualitativo, bueno, vamos a recordar que el enfoque cualitativo es la idea de comprender a la realidad como una construcción social y por lo tanto como un espacio en el que la subjetividad propia y la subjetividad de quienes estoy observando es un dato fundamental que tengo que controlar, al que tengo que ponerle límites, pero que es un dato inevitable y además necesario dentro de nuestros procesos de investigación. Si lo que quiero hacer es no tanto comprender un fenómeno como medirlo, pues vamos a iniciar probablemente una investigación de corte más cuantitativo. Ahora, muchas veces se nos dice que es imposible hacer una investigación mixta porque lo cualitativo se opone a lo cuantitativo, lo cual no es cierto. Eso depende mucho de nuestra pregunta de investigación y de los objetivos que tengamos con la investigación. Por lo tanto, tener un enfoque mixto dentro de nuestros trabajos es posible porque cada uno de los enfoques puede ayudarnos a contestar alguna parte de nuestro gran problema de investigación. Lo que pasa es que eso implica muchas veces más tiempo del que tenemos y por eso solemos escoger un enfoque, pero se puede trabajar de la mano.
Cuando ya hayamos decidido nuestro enfoque, pues va a haber algunos métodos, es decir, el enfoque es la mirada que tenemos sobre el problema y el método es el camino, justamente su palabra, si lo dividimos etimológicamente, vamos a encontrar que significa el camino a recorrer. Entonces va a ser dentro del enfoque que decidamos la forma de llegar a esos datos que quiero recolectar y a esos sujetos que quiero observar. Aquí les doy algunos ejemplos típicos del enfoque cualitativo en cuanto a métodos. Ustedes podrían acercarse de manera etnográfica, podrían realizar un estudio de caso, podrían hacer teoría fundamentada o si, por ejemplo, hacen parte de una organización, podrían hacer parte de un proyecto de investigación-acción. Estos son diferentes caminos muy propios de la investigación cualitativa que nos pueden llevar a contestar nuestras preguntas, pero si ustedes tienen un enfoque más cuantitativo, los métodos serán un poco distintos. Es probable, por ejemplo, que quieran hacer un estudio de caso comparado o que lo hagan a través de otras herramientas. Estos son simples ejemplos y en este video no pretendemos darles una lista exhaustiva, sino explicar un poco más de qué se trata el aparato metodológico. Y las técnicas, que son ese conjunto de instrumentos, pues van a ser definidas aquí como las estrategias para recorrer el camino, para llevar a cabo nuestro método y por lo tanto además para recolectar la información. Son esas estrategias y aquí también les enuncio solo ejemplos posibles, sobre todo dentro de la investigación cualitativa, que nos permiten la recolección de información. Lo podemos hacer, por ejemplo, a través de la observación, que puede ser observación participativa, observación participante. Lo podemos hacer a través de entrevistas, pueden ser entrevistas estructuradas o semiestructuradas. Y aquí, ojo, estas técnicas y estos instrumentos, sobre todo porque estos son mucho más concretos, pueden ser utilizados en los dos tipos de enfoque, dependiendo entonces de la pregunta y del alcance, pues van a ser instrumentos acotados. Probablemente si es un enfoque cualitativo vamos a hacer una entrevista abierta, una entrevista situacional, semiestructurada, mientras que si estamos pensando en un enfoque cuantitativo lo vamos a hacer de manera más estructurada, igual que los cuestionarios, igual que las encuestas, los grupos focales. Revisión documental como instrumento lo podemos hacer también en los dos tipos de enfoques. Lo importante es siempre que estén pensando en nuestras preguntas y objetivos de investigación. Entonces, aquí son unos simples ejemplos de las técnicas e instrumentos como elementos fundamentales de nuestro aparato metodológico. Pensemos ahora en un ejemplo. Aquí tengo un tema cualquiera. Está el tema del uso de las redes sociodigitales en mujeres universitarias. Bueno, pues lo que quiero mostrarles aquí es que cualquier tema es susceptible de ser analizado en investigación desde diferentes enfoques. No hay una mejor forma. La mejor forma de investigar es hacerlo de manera rigurosa, es decir, teniendo en cuenta formas de validación de la información, teniendo en cuenta la triangulación de la información y para eso les sugerimos ver nuestra serie de los 5 elementos de la investigación y específicamente el último elemento de la validación. Si tenemos una investigación rigurosa, puede ser tanto de corte cuantitativo como cualitativo. Pensemos este tema del uso de las redes con un enfoque cuantitativo. Bueno, en ese sentido, se me ocurre que una posible pregunta podría ser, ¿para qué usan redes sociodigitales las mujeres universitarias? En ese sentido, pues mi metodología va a estar orientada a delimitar primero una muestra representativa. Voy a decir que lo voy a mirar, qué sé yo, en la UNAM, justamente, en esta carrera universitaria, pero tengo que escoger además un número de mujeres específico que represente a la población objeto que quiero analizar, tiene que estar justificada. Tengo que hacer observación, pero entonces determino qué tipo de observación que me permita revisar ese uso, cuántas veces lo usan al día, por ejemplo, y una encuesta y un cuestionario cerrados preguntando justamente estos diferentes usos. Puede ser de hecho de selección múltiple, y de este modo voy a poder de alguna forma medir, porque el propósito del enfoque cuantitativo es sobre todo medir un fenómeno.
Si por otra parte lo que quiero es comprender más a fondo una realidad sobre este tema de las redes sociodigitales en mujeres universitarias, puedo irme entonces por un enfoque más cualitativo. Aquí se me ocurre esta pregunta. ¿Cómo el uso de las redes sociodigitales modifica las relaciones afectivas de las mujeres universitarias? Y fíjense ustedes que las preguntas, el inicio de las preguntas es fundamental dependiendo de nuestro enfoque. Para eso también les recomendamos la cápsula en la serie de los 5 elementos de investigación, la primera que corresponde a cómo hacer la pregunta de investigación. Si este va a ser mi enfoque y esta va a ser mi pregunta, se me ocurre entonces que la metodología va a ser, por ejemplo, una muestra intencionada, es decir, delimitada según mis propósitos y mis intereses, o puede ser a través de bola de nieve, es decir, esta idea de ir contactando a personas según los contactos previos que ya tengo. Puede ser más bien a través del método etnográfico, puede ser a través de entrevistas situacionales, puede ser a través de la observación participante. Puedo yo misma como mujer ponerme dentro de la investigación y en un ejercicio autoetnográfico relatar mi experiencia, puedo hacer historias de vida. Entonces hay muchas posibilidades, pero según el enfoque y según mi pregunta de investigación. Con este ejemplo, espero haber demostrado este punto de que los diferentes temas se pueden abordar tanto de una manera cuantitativa como una manera cualitativa, pero lo importante es que a partir de esas elecciones podamos contestar nuestras preguntas de manera coherente. Si tenemos una relación sólida entre nuestro aparato epistemológico, nuestro aparato metodológico y nuestro aparato ético, vamos a tener una investigación pertinente y sólida. Recuerden entonces que en QSR Lab es el laboratorio donde aprendemos a hacer investigación social en redes sociales y por lo tanto los invitamos y las invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta la próxima.